Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube dedicado a la actualidad jurídica. Yo me llamo Óscar Serrano, como bien sabéis, soy abogado y doctor en Derecho y hoy vamos a hablaros de Derecho Penal, concretamente de dos cuestiones muy concretas que tienen que ver con temas de género. Concretamente, nos pregunta Santiago, en primer lugar, ¿qué diferencia hay entre violencia de género y violencia doméstica? Y seguidamente contestaremos también a Palmira, que nos ha preguntado en qué consiste el stalking, el delito de stalking. Seguidamente hablaremos de ello, como digo. En primer término nos vamos a contestar la pregunta de Santiago, que nos interroga acerca de qué diferencia hay entre la violencia de género y la violencia doméstica. Primeramente, para contextualizar el tema, diremos que en el 2004 se promulgó nuestra actual ley de violencia de género, que se dirigía básicamente a dos objetivos. El primero de ellos a incrementar lo que era la protección a la mujer que era y es víctima reiterada de malos tratos en todos los ámbitos, y a sensibilizar mayormente al resto de la sociedad sobre este grave problema. El Código Penal recoge, dijéramos, ambos tipos de conducta, tanto la violencia doméstica como la violencia de género, si bien a partir de la ley de 2004 la violencia de género queda identificada más específicamente. Naciones Unidas, en el Convenio de Estambul de los años 80, vino a definir claramente lo que era violencia de género y lo hizo de una manera, vamos a decir, genérica, indicando que violencia de género se podía entender todo aquel tipo de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino y que resultaba o podía resultar el sufrimiento hacia la mujer a través de conductas agresivas de diferentes tipos. Bien, la violencia puede ser tanto física como psicológica. Puede ser también una agresión sexual o pueden ser, dijéramos, conductas dirigidas a la coacción, a las amenazas, a la privación de libertad, dijéramos, a restringir lo que es el ámbito de libertad de la mujer. Por lo tanto, la nota definitoria para que estemos hablando de violencia de género es violencia de hombre hacia mujer, ¿vale? Por lo tanto, el sujeto pasivo tiene que ser siempre la mujer. En el caso de que estuviéramos hablando de otro tipo de personas, no estaríamos ya hablando de violencia de género, sino de violencia doméstica, que ahí es donde radica la diferencia. Por ejemplo, podríamos hablar de una relación de afectividad entre una mujer y una mujer. Hay violencia, pero no es violencia de género, es violencia doméstica. La violencia de género tiene que ser entre hombre y mujer y tiene que haber algún tipo de relación, no necesariamente de afectividad ni de convivencia, sino que hayan tenido alguna relación antes o después y que ese tipo de relación acabe de forma violenta. Bien, esto es básicamente, dijéramos, esta sería la contestación a la pregunta que nos hacía Santiago. Seguidamente hablaremos del stalking o, más concretamente, del delito de acoso por el que nos preguntaba Palmira. Stalking es un término anglosajón, un término en inglés que traducido al castellano podríamos decir que sería hostigamiento, acoso. De hecho, lo traducimos genéricamente así, como acoso. Es un delito que se recoge a partir de la reforma del Código Penal en la Ley 1 de 1995, del 30 de marzo, en que se reformaba un amplio sector de tipologías penales dentro del Código Penal. Bien, acoso, podríamos hablar acoso, pero en términos de acecho. Y el bien jurídico protegido aquí lo que se intenta
de alguna forma proteger es la libertad de las personas, la libertad del individuo y su seguridad o la tranquilidad de poder de poder dirigirse a donde sea sin necesidad de sentirse agobiado, vigilado, observado. Precisamente el Código Penal, en el artículo 172 ter, si no recuerdo mal, nos indica que como acoso se tiene que entender el acoso a una persona el seguimiento a una persona de forma insistente y reiterada, sin autorización, por supuesto, y de alguna manera que se trate de un seguimiento que trunque su vida cotidiana, ¿no? Que altere gravemente su vida cotidiana. Por lo tanto, estamos hablando de diversas conductas que tienen que ver con vigilar, con observar, con buscar la cercanía de la víctima sin su autorización, y tiene que ser, como decíamos anteriormente, de forma reiterada, no de forma aislada. Esto es importante porque a lo mejor incluso se han dado casos, sentencias en que 2, 3 mensajes no conforman un delito de acoso. Tiene que ser reiterado e insistente en el tiempo. Podemos estar hablando de 2, 3 mensajes cada día durante un mes, o una persona que casi a diario nos está siguiendo de camino al trabajo o incluso a la vuelta del colegio, de recoger a los niños, en fin, ese tipo de cosas. Bien, por último, decir que el Código Penal contempla para este tipo de delitos una pena rigurosa que va desde los 3 meses de prisión a los 2 años o, en su lugar, una multa de 6 a 24 meses, dependiendo, claro, de lo que se cifre el día de multa, ¿no? Hay que decir que en nuestro Código Penal es cierto que este delito se ha venido a recoger bastante tarde, porque desde hace ya muchos años el stalking o el delito de acoso ha sido recogido en muchos códigos penales, sobre todo en el mundo anglosajón, desde hace más de 40 años. Aquí se tardó en llevar a cabo, pero finalmente se vieron las primeras sentencias a finales de los años 90 y hay que decir que de alguna manera es un delito que desgraciadamente cada día cuenta con mayores casos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos hablado de la diferencia entre violencia de género, violencia hombre-mujer o violencia doméstica dentro del ámbito familiar, no tan restringido. Podríamos hablar de padre, hijo, en fin, hombre, mujer, y del delito de stalking o de acoso. Pues esto ha sido todo. Os deseo una buena semana y ya sabéis, si queréis dirigiros a nosotros, tenemos el correo indicado en el canal y bueno, agradeceríamos mucho que te suscribieras también. Muchas gracias y que paséis una buena semana.